¿Por qué sentimos que Dios está lejos? ¿Alguna vez has sentido que estás hablando con las paredes cuando oras? ¿Has mirado al cielo en medio del dolor y te has preguntado, ¿dónde estás, Dios? Si es así, no estás solo. De hecho, muchos de los hombres y mujeres más fieles de la Biblia también lo sintieron. Pero hoy quiero que escuchemos juntos una verdad que no solo te dará consuelo, sino dirección. Sentir que Dios está lejos no significa que Él lo esté, pero sí revela algo que vale la pena explorar. Hay momentos en la vida en que el alma entra en un tipo de invierno espiritual. Todo se siente frío, gris y distante. Oras, pero no sientes nada. Lees la Biblia, pero parece un libro cualquiera. Vas a la iglesia, pero te sientes desconectado. ¿Te ha pasado? Y entonces empieza la lucha interna. ¿Será que hice algo mal? ¿Será que Dios se cansó de mí? ¿Será que ya no me escucha? Pero detente un momento. Antes de que el enemigo te convenza de que has sido olvidado por Dios, escúchame con atención. Esa sensación no siempre significa abandono. A veces, solo es parte de un proceso más profundo. ¿Por qué sentimos que Dios está lejos? Primero, debemos entender que los sentimientos son reales, pero no siempre son confiables. La Biblia nos enseña que el corazón puede engañarnos. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Lo que sentimos no siempre refleja lo que es verdadero. A veces, sentimos que Dios está lejos por cosas externas. Una pérdida repentina, una oración no contestada, una temporada de dolor emocional o físico. En esos momentos, nuestra alma asocia el sufrimiento con abandono. Pero eso no es lo que dice la palabra. Hebreos capítulo 13, versículo 5, nos recuerda: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Otras veces, la distancia no viene de Dios, sino de nosotros. Estamos tan distraídos, tan agobiados, tan enfocados en el ruido exterior que no percibimos a Dios, aunque Él esté allí mismo. Es como una radio mal sintonizada. La estación está transmitiendo, pero nosotros no estamos escuchando bien. Incluso los héroes de la fe lo sintieron. El rey David escribió en el Salmo capítulo 13, versículo 1. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y aún así, al final de ese mismo salmo dijo: pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Esto nos muestra algo importante. Sentir que Dios está lejos no te hace menos espiritual. No te hace débil, te hace humano. Entonces, ¿qué hacer? Primero, reconoce lo que sientes. No lo reprimas. Segundo, busca la verdad más allá del sentimiento. Y tercero, recuerda esto: el silencio de Dios no es señal de su ausencia. Es una invitación a confiar más profundamente. Tal vez no sientas a Dios, pero Él te ve. Tal vez no lo escuchas, pero Él está hablando, de formas que aún no comprendes. Tal vez sientes distancia, pero Él nunca se ha movido de tu lado. Esto es solo el comienzo, porque si quieres saber qué significa ese silencio y cómo Dios puede estar obrando en medio de él, te invito a seguir escuchando. Dios no está lejos. La verdad que no depende de lo que sientes. ¿Y si te dijera que lo que sientes no siempre es lo que es? ¿Y si en medio de tu silencio, en medio de tu vacío, Dios está más cerca de lo que imaginas? Vivimos en una cultura que idolatra los sentimientos. Nos enseñaron: la presencia de Dios no es una emoción, es una promesa. Jesús no nos prometió que lo sentiríamos siempre. Nos prometió que estaría con nosotros siempre. Mira Mateo, capítulo 28, versículo 20. Justo antes de ascender al cielo, Jesús les dijo a sus discípulos:
Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él no dijo, yo estaré con ustedes cuando sientan paz. Yo estaré con ustedes cuando tengan gozo. No, Él dijo, estoy con ustedes todos los días, incluyendo esos días grises, esos días fríos, esos días donde tu alma no responde y tus oraciones parecen rebotar en el techo, que si lo sientes, es real. Y si no lo sientes, entonces no vale. Pero en el mundo espiritual, las reglas son diferentes. La verdad no depende de cómo te sientes. La verdad depende de lo que Dios ha dicho. La fe no camina por emociones, sino por convicciones. 2 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice, vivimos por fe, no por vista. Y podríamos añadir con libertad, no por sentimientos, ni por emociones, ni por experiencias sensoriales. Sentir que Dios no está contigo no significa que sea verdad. Dios no es como un amigo voluble que desaparece cuando estás mal. Él es constante, fiel, inmutable. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como el sol detrás de las nubes. ¿Alguna vez has estado en un día completamente nublado, sin un solo rayo de sol? Parece que el sol se ha ido, ¿cierto? Pero no es así. El sol sigue allí, brillando con la misma intensidad. Simplemente no lo ves porque algo bloquea tu visión. Así es con Dios. Él está. Él sigue allí. Él no se ha movido. Pero nuestros sentimientos, nuestras circunstancias, nuestras heridas, son como nubes densas que nos impiden ver su luz. El enemigo quiere que creas la mentira del abandono. Cuando no sientes a Dios, el enemigo susurra, Dios se cansó de ti. Dios no te escucha. Tu fe ya no sirve. Pero hoy vengo a decirte con toda autoridad en la palabra, eso es mentira. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, nos da una de las verdades más hermosas. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo podrá separarnos del amor de Dios. Ni tu duda, ni tu debilidad, ni tu tristeza, nada te puede separar de Él. Cree, aunque no sientas. Hoy Dios te está llamando a una fe más profunda. Una fe que no se basa en si lo sientes, sino en si Él lo dijo. Y Él dijo, yo estaré contigo, yo te sostendré, yo no te dejaré. Así que camina, aunque no lo sientas. Ora, aunque no tengas palabras. Adora, aunque estés roto, porque, aunque no lo percibas, Dios está contigo. Dios está en ti y Dios no se ha ido. El silencio de Dios, abandono o preparación. No hay silencio más profundo que el de una oración sin respuesta. No hay vacío más desconcertante que el de un creyente que clama y no oye nada del cielo. ¿Dónde está Dios cuando calla? ¿Nos está ignorando? ¿Nos ha dejado solos? Hoy vamos a romper esa mentira. Porque el silencio de Dios no es castigo, es parte del proceso de preparación. Cuando oramos y no escuchamos nada, ¿te ha pasado que oras, suplicas, lloras y no hay respuesta? Abres la Biblia esperando que algo te hable directamente, pero nada. Buscas en los cielos una señal y parece que el cielo está cerrado. Es ahí donde muchos comienzan a caer en la trampa del desánimo. Empiezan a pensar, tal vez Dios se olvidó de mí. Quizás no soy tan espiritual como antes. A lo mejor, esto es todo. Pero escúchame con atención. Dios no está en silencio porque se ha alejado. Muchas veces está en silencio porque está obrando algo mayor. Ejemplos bíblicos del silencio de Dios. Piensa en José, vendido por sus hermanos, injustamente encarcelado, olvidado por el copero. Años sin una palabra directa de Dios. Pero en ese silencio, Dios estaba preparándolo para ser gobernador de Egipto. Piensa en Job.
pierde todo. Sufre físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Dios guarda silencio por gran parte del libro, pero al final, Job dice, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job, capítulo 42, versículo 5. ¿Y qué decir de Jesús en la cruz? Clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aún así, fue en ese silencio donde se llevó a cabo la mayor obra de redención de toda la historia. El silencio forma, moldea, profundiza. El silencio de Dios no es castigo, es taller. Es ahí donde Dios afina tu oído, donde tu carácter es moldeado, donde tu fe se profundiza. Cuando Dios calla, es porque está confiando en que lo que ya te enseñó es suficiente para caminar un poco más. Es como un maestro que guarda silencio durante el examen. No se ha ido, solo está viendo cómo aplicas lo que ya aprendiste. No confundas silencio con ausencia. Dios puede estar en silencio, pero no está inactivo. Dios puede no hablarte ahora, pero te está observando, sosteniendo, guiando en lo invisible. En Isaías, capítulo 45, versículo 15 dice, «Verdaderamente tú eres Dios que te ocultas». Pero en ese ocultamiento, Él está más presente de lo que piensas, porque en el silencio, Él está preparando tu corazón para una revelación mayor. Si hoy estás en un tiempo donde Dios guarda silencio, no te desesperes. Él no te ha abandonado, Él te está formando. Y muy pronto, cuando menos lo esperes, romperá ese silencio con una palabra que transformará todo. 4. Cuando la rutina reemplaza la relación. ¿Recuerdas cómo era al principio? Cuando conociste a Dios por primera vez, todo era distinto. Cada canción te tocaba el alma. Cada oración se sentía como una conversación íntima con el cielo. Leías la Biblia y cada palabra parecía tener vida. Era real, era profundo, era amor. Pero, con el tiempo, sin darte cuenta, algo comenzó a cambiar. Ya no te emocionas al orar. Lees la Biblia, sí, pero solo por costumbre. Vas a la iglesia cada semana, cantas, saludas, escuchas, pero al salir, sientes el mismo vacío. Dios parece lejos, y aunque no lo digas en voz alta, en tu interior te preguntas, ¿dónde se fue la conexión que antes tenía con Él? La verdad es que Dios no se ha ido. Él sigue ahí, tan presente como el primer día. Lo que ocurre es algo sutil, algo que les pasa a muchos. La rutina reemplazó a la relación. Sin darnos cuenta, convertimos lo más sagrado en una serie de actividades mecánicas. Lo que era un deleite se volvió deber. Lo que era un encuentro se volvió agenda. Y el corazón se enfría. Esto no es nuevo. En Apocalipsis capítulo 2, Jesús le habla a la iglesia de Éfeso. Una iglesia activa, firme, perseverante. Pero les dice algo impactante. Tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. ¡Qué fuerte! No dejaron de servir, no dejaron de congregarse, pero habían perdido el corazón de la relación, el amor por Cristo. Y eso también nos puede pasar a nosotros. Cuando oramos sin esperar respuesta, cuando leemos sin escuchar, cuando cantamos sin sentir, cuando todo lo hacemos sin Él. Dios no quiere que vivas de rutinas religiosas. Él quiere tu corazón. Él quiere ser tu amigo, no solo tu obligación. Quiere tener comunión contigo, no solo verte en la lista de tareas del día. Entonces, ¿qué hacer? Vuelve. Detén el piloto automático. Dile a Dios con sinceridad, Señor, extraño lo que teníamos. Avívame, despiértame, llévame de vuelta al primer amor. Y Él te escuchará, porque Dios no se aleja cuando te enfrías. Él se queda esperando a que regreses. Y en el momento en que decidas dejar la rutina para volver a la relación, su presencia volverá a ser tan real como al principio, o incluso más. 5. Las distracciones que apagan tu sensibilidad espiritual.
¿Alguna vez te ha pasado que entras a tu cuarto para orar y 5 minutos después ya estás pensando en otra cosa? Intentas leer la Biblia, pero terminas revisando ahí el teléfono. Dices, hoy sí voy a pasar tiempo con Dios. Pero justo suena una notificación, llega un mensaje, recuerdas un pendiente y lo postergas. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Por qué sentimos que Dios está lejos? Pero en realidad somos nosotros quienes estamos desenfocados. Vivimos en la era del ruido. Todo compite por tu atención. Redes sociales, series, trabajo, notificaciones, entretenimiento sin fin. Y poco a poco, sin que lo notes, esa sobrecarga de información apaga tu sensibilidad espiritual. Es como cuando estás en un lugar muy ruidoso. Puedes tener una persona hablándote cerca, pero no la escuchas. No porque no esté hablándote, sino porque hay demasiado ruido alrededor. Así pasa con Dios. Él sigue hablándote, pero tu alma está tan saturada de distracciones que su voz suave y apacible se pierde entre tantas otras. La historia de Marta y María. Jesús visitó el hogar de 2 hermanas, Marta y María. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Marta estaba ocupada, sirviendo, haciendo cosas buenas, importantes, necesarias. Pero María se sentó a los pies de Jesús y lo escuchaba. Y Jesús dijo algo poderoso: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte. ¿Cuántas veces somos como Marta, haciendo mucho, pero escuchando poco? Inquietos, pero no sensibles, cerca del Maestro, pero distraídos. ¿Qué está apagando tu sensibilidad? Tiempo excesivo en redes, contenido que contamina tu mente, conversaciones superficiales, falta de momentos a solas con Dios, vidas llenas de cosas, pero vacías de presencia. No necesitas ser un pecador para alejarte de Dios. Solo necesitas estar distraído. El enemigo sabe que si no puede destruirte, te va a entretener. Y si logra desenfocarte, te volverás insensible. ¿Cómo recuperar tu sensibilidad espiritual? Haz silencio. Apaga el ruido. Deja espacio sin pantalla, sin interrupciones. Haz pausa. No llenes tu día de actividades. Dale tiempo a lo eterno. Haz prioridad. Busca a Dios no como un extra, sino como lo más importante de tu día. Haz limpieza. Quita lo que ensucia tu alma. Dios no grita, susurra, y hay que estar limpios para oírlo. Dios en medio del desierto. Él está obrando, aunque no lo veas. El desierto es el lugar donde no hay señales, no hay sombra, no hay caminos, y muchas veces no hay palabras de parte de Dios. Si estás pasando por un tiempo donde sientes que el alma se te reseca, que tus oraciones no llegan, que los días pasan y nada cambia, es posible que estés atravesando un desierto espiritual. Déjame decirte algo importante. No estás ahí por accidente. El desierto no es castigo, es entrenamiento. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, no los llevó directo a la tierra prometida. Primero, los llevó al desierto. ¿Por qué? Porque el desierto no era el destino, era el lugar donde Dios los iba a transformar. Allí, en medio del calor y la escasez, Dios les enseñó quién era Él: agua de la roca, maná del cielo, columna de fuego, nube que los cubría en el desierto. Dios no desapareció. Dios se manifestó, pero lo hizo de forma diferente. Lo que pasa es que muchas veces esperamos a Dios de una forma y Él se revela de otra. Cuando no ves nada, Él está haciendo todo. Puede que hoy no veas respuestas. Puede que tus emociones estén secas, que tus fuerzas estén agotadas. Pero escucha esto: Dios está obrando incluso cuando no lo puedes ver. Isaías, capítulo 43, versículo 19 dice: He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz.
¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Él no solo te lleva al desierto, Él abre camino en medio de él. En el silencio, Él está sembrando. El desierto es donde Dios planta las semillas más profundas. Ahí es donde trabaja tu carácter, tu dependencia, tu fe. No lo ves, pero debajo de la superficie algo se está formando. ¿Sabías que los árboles más fuertes son los que echan raíces más profundas en tierra seca? Así pasa contigo. En este momento difícil, tu raíz espiritual está creciendo hacia lo eterno. No huyas del desierto. Escucha a Dios en él. Muchos quieren salir corriendo del desierto, pero algunos mensajes de Dios solo se oyen allí. Elías escuchó la voz de Dios en un silbo apacible, en una cueva desierta. Moisés fue llamado en un monte seco. Jesús fue lleno del Espíritu y llevado al desierto para ser probado. Y ahí venció. Si Dios te tiene en un desierto, no es para destruirte, es porque está preparando una versión nueva de ti. No estás solo, no estás olvidado. El desierto no es el final, es el umbral. Estás más cerca de la promesa de lo que crees. La fe que florece en la oscuridad. ¿Alguna vez has sentido que tu fe se apaga? Que las dudas se vuelven más fuertes que tus oraciones, y la oscuridad parece cubrir todo tu caminar. Quizá estás atravesando un momento donde sientes que Dios está lejos, donde las respuestas no llegan, donde el corazón duele y la esperanza parece desvanecerse, pero aquí está la verdad que necesitas oír. La fe no depende de lo que sientes, no es una emoción pasajera ni un brillo momentáneo. La fe verdadera florece, crece y se fortalece, incluso en la oscuridad. La oscuridad no es ausencia, es oportunidad. En la Biblia encontramos a personajes que atravesaron momentos oscuros, donde no veían luz ni señales claras. Pero fue allí donde su fe se mostró más fuerte. Mira a Abraham, que creyó en la promesa de Dios sin verla cumplida. Mira a José, que confió a pesar de ser vendido y encarcelado. Mira a David, huyendo, solo y perseguido, que aún cantaba alabanzas. Ellos no esperaron a sentir para creer. Creyeron a pesar de sentir. La fe activa cuando todo parece seco. La fe que florece en la oscuridad es una fe activa. No se queda esperando una señal. No se paraliza ante el silencio, sino que camina, confía y obedece. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice: es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso significa que la fe es creer sin ver, es caminar en la noche, guiado por una luz invisible, con la certeza de que Dios está ahí, aunque no lo sientas. ¿Cómo cultivar una fe que florece en la oscuridad? Orar con sinceridad, aunque no sientas ganas. Recordar las promesas de Dios en la Biblia. Buscar la comunión con otros creyentes que te animen. Permanecer firme aun cuando la tentación de renunciar sea fuerte. No es fácil, lo sé, pero la fe que florece en la oscuridad es la que trae frutos eternos. Si hoy tu alma está en sombra, no te desanimes. No estás solo ni abandonado. Dios está contigo, incluso cuando no lo ves. Y tu fe, esa que parece tan pequeña, es la que Él está usando para preparar algo grande. 8. Lo que puedes hacer cuando no sientes a Dios. Cuando no sientes a Dios, cuando tu alma está cansada y parece que Él está distante, es muy fácil caer en la desesperanza o en la duda. Pero justamente en esos momentos, cuando la emoción falta y el silencio pesa, es cuando más debes aferrarte a la verdad de que Dios no depende de lo que sientes. Él es constante, fiel, y su amor no cambia, aunque tu corazón no lo perciba.
Lo primero que puedes hacer es ser honesto contigo mismo y con Dios. Abre tu corazón sin máscaras. Dile cómo te sientes, tus dudas, tu cansancio y tu necesidad profunda. Dios quiere esa sinceridad, porque no busca religiosos perfectos, sino hijos que le busquen con autenticidad. Luego, no abandones la oración, aunque no tengas ganas o sientas que no hay respuesta. La oración constante es un acto de fe, un puente que te conecta con Él, aunque tus emociones no acompañen. También sumérgete en la palabra, no esperando que mágicamente te inunde un sentimiento, sino para recordar las promesas eternas que te sostienen cuando el ánimo falla. La Biblia está llena de testimonios de hombres y mujeres que pasaron por momentos de sequía espiritual y sin embargo permanecieron firmes. Además, rodéate de una comunidad de fe que te apoye y te anime. A veces, cuando nosotros no podemos ver a Dios, otros hermanos nos pueden recordar quién es Él y cómo ha obrado en sus vidas, fortaleciendo así nuestra esperanza. No ignores la importancia de apartar tiempo para el silencio y la reflexión, dejando a un lado las distracciones que saturan tu mente y tu corazón. En ese espacio tranquilo es donde muchas veces Dios habla con una voz suave que solo el alma callada puede escuchar. Recuerda que los desiertos espirituales no son castigos, sino temporadas de preparación y crecimiento. Aunque ahora no veas resultados, Dios está obrando en lo invisible, moldeando tu carácter, profundizando tu fe y afinando tu sensibilidad a su voz. La fe que se fortalece en la sequía es la que perdura y da frutos duraderos. No te rindas cuando no sientas nada, más bien, confía en que Dios está más cerca de lo que imaginas y que su presencia verdadera no depende de un sentimiento pasajero, sino de su promesa eterna. En medio del cansancio, sigue avanzando, persevera, porque Dios está contigo en cada paso, y cuando menos lo esperes, sentirás nuevamente la paz y la alegría que solo Él puede dar. Los testimonios bíblicos y personales. No estás solo a veces. Cuando sientes que Dios está lejos, es fácil caer en la soledad y pensar que eres el único que pasa por ese momento difícil. Pero quiero que sepas algo muy importante. No estás solo. A lo largo de la historia, en la Biblia y en la vida real, muchos han sentido lo mismo que tú, y sus testimonios nos muestran que Dios está presente incluso cuando parece que no. Por ejemplo, David, el rey poeta, escribió muchos salmos llenos de angustia, dolor y soledad, clamando a Dios en medio de la oscuridad. Él mismo dijo: ¿Por qué estás abatida, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salmo capítulo 42, versículo 11. David no escondió sus sentimientos ni su lucha, pero también mostró que la esperanza y la confianza en Dios pueden mantenerse incluso cuando las emociones fallan. Otro ejemplo poderoso es el profeta Elías, quien después de una gran victoria espiritual se sintió tan solo y abatido que pidió morir, convencido de que estaba olvidado. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Sin embargo, Dios no lo abandonó. Lo encontró en medio de su desesperación, le habló en un susurro y le renovó la misión y la esperanza. Estos relatos bíblicos nos recuerdan que los grandes siervos de Dios también tuvieron momentos de duda, cansancio y sensación de distancia, pero fueron sostenidos por la fidelidad de Dios. Y no solo eso. Hoy también existen testimonios personales de hombres y mujeres que han vivido tiempos de sequía espiritual y han experimentado el abrazo fiel de Dios en medio de su lucha. Personas que sintieron el vacío, la duda, el silencio, pero que perseveraron, buscaron a Dios con corazón sincero y encontraron una presencia nueva, profunda y transformadora. Tú puedes ser parte de esa historia. No estás solo ni olvidado. Dios camina contigo en cada paso, aun cuando no lo sientas.
Recuerda que Él es nuestro refugio y fortaleza, siempre dispuesto a sostenernos cuando caemos. Que estos testimonios te inspiren a seguir adelante, a confiar y a buscar a Dios con todo tu corazón, porque Él nunca falla ni abandona a sus hijos. La promesa final. Él está más cerca de lo que crees. A veces, cuando atravesamos momentos difíciles y sentimos que Dios está lejos, nos cuesta imaginar que Él pueda estar más cerca de lo que pensamos. Sin embargo, la verdad profunda y hermosa es que Dios no solo está cerca, Él está mucho más cerca de lo que nuestra mente o nuestro corazón pueden comprender. En Jeremías capítulo 23, versículos 23 y 24, Dios dice: ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de lejos? ¿No llenó Jehová los cielos y la tierra? ¿No puede yo hacer también esto, si anuncio mi palabra a Jacob y la doy a Israel? Dios es omnipresente, está en cada lugar y en cada momento, sin limitaciones ni distancias. Y esa realidad no cambia por lo que tú sientas o dejes de sentir. Él está contigo, dentro de ti, caminando a tu lado, aunque ahora no puedas verlo ni escucharlo claramente. La promesa final que quiero dejarte hoy es que la cercanía de Dios no depende de las circunstancias, ni de tus emociones, ni de tu estado espiritual. Él se acerca cuando menos lo esperas, y a veces usa esos momentos de aparente lejanía para prepararte para algo mucho más grande, más profundo y más transformador. Cuando creas que estás solo, recuerda que Dios está ahí, sosteniéndote con su mano poderosa, trabajando en tu vida, aunque tú no lo notes. Y no solo eso, Él promete escucharte, protegerte, guiarte y nunca abandonarte. Una invitación para tu corazón. Si hoy te has sentido lejos de Dios, si tus emociones te han traicionado o si el silencio ha sido demasiado pesado, quiero invitarte a no rendirte. Dale una oportunidad a esa verdad eterna. Dios está más cerca de lo que imaginas y quiere revelarse a ti de formas nuevas. No importa dónde estés, ni cuán oscuro parezca tu camino, Dios tiene la última palabra. Él quiere llenar tu vida de esperanza, paz y un amor que nunca falla. Gracias por acompañarme en este camino. Gracias por escuchar esta verdad hoy. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir juntos descubriendo la sabiduría y el amor que Dios quiere derramar en tu vida. No olvides activar la campanita para no perderte los próximos videos, donde seguiremos aprendiendo cómo vivir una vida transformada por la fe, la esperanza y la confianza en Él. Recuerda, Dios está más cerca de lo que crees, y esa verdad puede cambiar tu vida desde ahora.